Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más en Difusión Chihuahua. El día de hoy tenemos el placer de poder entrevistar al maestro en Derecho Javier Alberto Torres Pérez, que es especialista en Derecho de Familia y de Menores, con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial en el estado de Chihuahua. Actualmente funge como secretario proyectista en la primera sala de lo familiar en el Tribunal Superior de Justicia y cuenta con más de 11 espacios de formación especializados en temas de género, perspectiva de género, prevención de la violencia, derechos humanos y materia familiar. Entre sus logros destaca haber ganado el concurso estatal para jueces familiares por audiencias, así como autor de la sentencia que obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en el Congreso de Derecho Familiar 2024 y que es reconocida por el enfoque de derechos humanos. Bienvenido, maestro. Gracias por invitarme. Si gusta presentarse con su audiencia para conocerlo un poquito mejor. Sí, como no, mira, me presento. Soy Javier Torres, candidato a la magistratura familiar por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Tal como lo mencionas, tengo 17 años en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Soy abogado egresado del Tecnológico de Monterrey. Hice mi maestría en la Escuela Judicial, ¿verdad? En el Instituto de Formación y Actualización Judicial en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Ahí durante ese término llevo muchísimos cursos en lo que es violencia de género, medios alternativos de solución de conflictos, atención a grupos vulnerables, atención a comunidades indígenas, por mencionarte algunos, ¿verdad? También adolescencia, infancia, sensibilización a lo que es el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Y pues ahí hemos estado transitando por diversos puestos, ¿verdad? Mi carrera empezó hace mucho tiempo en la ciudad de Parral, Chihuahua, en la que fui secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Penal, también fui secretario de proyectista en el Juzgado Segundo Penal, y de ahí ya transitamos a la ciudad de Chihuahua, en el que fui llegando aquí a la ciudad de Chihuahua, secretario proyectista del Juzgado Tercero Familiar, en el que me encargaba de muchísimas cosas, incluyendo lo que son los depósitos de personas, hacer sentencias, dictar acuerdo, atención a lo que son los niños, inclusive yo hacía lo que son las restituciones de menores, y de ahí también transité a convertirme en el secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar. Ya después de ser el secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, es cuando se da el concurso para jueces, con el motivo de entrar en vigor aquí en el estado de Chihuahua de lo que es el Código Familiar actual, que ha sufrido desde ese entonces diversas reformas, ¿verdad? Pero ahí cambiaron todo lo que son los jueces familiares para convertirse en jueces familiares por audiencias. Ahí es cuando yo entré al concurso, realicé lo que fue pues todo lo que es el examen, todo lo que conlleva, ¿verdad? Y gané para ser el juez cuarto familiar por audiencias en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí siendo el juez por audiencias, por motivos de salud y familiares, pues, me tuve que quedar aquí en la ciudad de Chihuahua y me ascendieron a lo que es ser secretario proyectista en una sala familiar. Desde entonces he fungido como secretario proyectista en esa sala, me he sido secretario de acuerdos de esa sala y ahora pues bueno, esperemos que también ser magistrado familiar de esa sala, ¿verdad? Hemos llevado pues ya la experiencia sobre estas materias pues bastantes años. Pues sí, son más de 15 años de experiencia en todos los sentidos en el ámbito judicial y considero que todo cuenta con toda la experiencia, cursos en formación, licenciatura, maestro, en todos los sentidos, pero cuéntenos qué lo motivó a poder especializarse en esta materia. Yo la verdad empecé en penal y por azares del destino fue que conocí la materia familiar. Porque le digo, yo estaba en el juzgado segundo penal cuando entré al Poder Judicial del Estado. Pero al cambiarme a la ciudad de Chihuahua me cambian de un juzgado penal a uno familiar. Y ahí fue cuando comencé a especializarme en esa materia y me gustó mucho, sobre todo por el trato que tienes con las personas, porque más que nada es una materia sensible, más que otras materias en las que no te ponen tanta atención en esta materia. Sí tratas con la gente, con los sentimientos de la gente, con el dolor de la gente y se siente, al menos es muy satisfactorio pues cuando se hace justicia. Entonces por eso me gustó mucho la materia familiar porque realmente tratas o sensiblemente a la gente y eso es lo bueno de esta materia. La gente se va, cuando logras hacer justicia la gente se va contenta, no se va con un mal sabor de boca, por así decirlo. Y yo vi toda la experiencia que cuenta y es bastante, es muy vasta en derechos Gracias. humanos y cómo todos estos espacios de formación le han permitido a usted poder generar, vaya, sentencias que inclusive fueron ganadoras. ¿Cómo ha influido esta especialización en derechos humanos para poder mejorar su trabajo en pro de los usuarios? Muchísimo. Ahorita,
la mayoría de los resultados o las sentencias que sean resoluciones, que sean los resultados, perdón, son con derechos humanos. Hay que fijarse mucho en la perspectiva de género, en la suplencia de la queja, en la atención a grupos vulnerables como son los menores de edad, las mujeres, si hay violencia de género, etcétera. Entonces, ha influido demasiado porque las resoluciones están evolucionando hacia los derechos humanos, atención sobre todo a grupos vulnerables o a pequeños detalles que antes se pasaban por alto en las resoluciones judiciales. Por ejemplo, ahora hay que fijarse muchísimo en situaciones de poder que existen dentro de una relación al resolverse una pensión alimenticia, al resolver sobre una convivencia de menores, al resolver inclusive, vaya, hasta en una adopción. Entonces hay que enfocarse mucho en los detalles que traen los derechos humanos o los pequeños detalles que antes se ignoraban o no se tomaban tanto en cuenta, precisamente por cuestiones de género o precisamente porque no había la obligación de hacerlo, pero ahora ya hay la obligación de hacerlo. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos detalles cada vez que se realiza una resolución. Y lo mismo cuando la revisamos, ¿no? Y por ejemplo, pues nosotros que estamos en un contexto de violencia de género ya histórico, sistemático, pues que deriva también de la Corte Interamericana, como lo es el caso de el campo algodonero, en muchísimos casos que lamentablemente contamos en Chihuahua. ¿Cómo considera usted que el poder emitir y construir sentencias especializadas en todos estos ámbitos cambia la realidad de las personas y usuarios en Chihuahua? Lo cambia completamente porque al tomar en cuenta estos detalles que les explico, que son específicos, pero impactan demasiado en la persona que está resolviendo. Porque, por ejemplo, en una pensión alimenticia, el resolver con esa perspectiva de género te obliga a que la pensión sea equilibrada, no a que sea desvariada por cuestiones que el marido sabe más o que sabe menos o que la mujer sabe más o sabe menos, sino se adapta al caso concreto en específico, sobre todo quitando las desventajas que existieron durante el procedimiento, durante la vida de la persona. Entonces, eso es lo que causa la satisfacción en la persona y que se resuelva con justicia, no que se resuelva nomás, como decía, por decirlo, a la isera o muy apegada a la ley, sino más Ujú. bien sí apegado a la ley, pero tomando en cuenta las desventajas. Entonces es claro que es muchísimo mejor. Muy bien, y ya en un contexto para que otras personas que no están dedicadas al ámbito del derecho pudieran conocer, si nos pudiera contar un caso en el cual todos estos conocimientos fueron aplicados y que haya marcado su vida o que lo haya marcado profesionalmente. Híjole, hay varios porque en esta materia pasan cosas en la ciudad de Chihuahua y en el estado de Chihuahua que realmente no, pues no creería uno que existieran aquí en Sí. Chihuahua. Hay demasiados casos, hay casos, ¿cuál podrá ser uno que me ha impactado? Bueno, tuvimos un caso de unos niños con autismo, hemos tenido también, donde tuvimos que aplicar toda la perspectiva de género, hemos tenido un caso de una persona, de una señora en específico, que ella se dedica a trabajar en una maquila. Sí. Y el señor es válgame, se me fue el que pone la anestesiólogo, Ah, sí. discúlpame, se fue la palabra. Y pues obviamente hay una situación de poder, porque la Ujú. señora pues no va a ganar lo mismo que gana un médico especialista. Entonces, al momento de separarse, obviamente, cuando hay que ajustar la pensión alimenticia, pues la señora tiene una doble jornada laboral, el trabajo y aparte el cuidado de sus hijos. Entonces, pues ahí es una desventaja enorme. Aparte, la señora no tuvo oportunidad de especializarse en alguna otra cosa en su trabajo y el señor sí tuvo la oportunidad Ujú. de especializarse en hacer la carrera de sociólogo, en juntar clientes, etcétera. Entonces, el dinero que le daba no era ni casi suficiente, o la pensión que habíamos determinado no era ni suficiente para poder complementar esa doble jornada laboral y todo el esfuerzo que hace la mamá de los niños para cuidarlos y atenderlos, ¿verdad? Entonces, al momento de dictar la sentencia, el juez se equivoca y eso llega a segunda instancia, que es donde estamos nosotros. Y ahí nosotros resolvimos con perspectiva de género, se identificó la situación de poder, etcétera, y ajustamos la pensión. Esa fue una de las primeras resoluciones aquí, que se ajustó y así empezamos a decirles a los jueces familiares, oye, fíjate en esto, fíjate en este punto, fíjate en este punto. Y entonces ya empezamos a ajustar las pensiones, porque hay una desventaja enorme entre un médico que gana, por decir un número, 500,000 pesos, a una persona que gana 10,000 o 20,000 en una maquila, y además tiene una doble jornada. ¿Se me explico? Entonces ahí equilibramos la pensión, a que en vez de darle hoy un salario mínimo o darle un estimado, sí, bueno, se hace el estudio socioeconómico, etcétera, que se le hace al señor, sí, pero aparte tienes que tomar en cuenta esta doble jornada laboral y todo el esfuerzo que hizo la señora para que tú alcanzaras este éxito profesional, mientras ella se quedaba a cargo de los niños, ¿verdad? Entonces, sí se hace y se ajusta la pensión, claro que se sube y se le da pues, mucho mejor. Y esa fue una de las primeras resoluciones aquí,
con la que se empezó a hacer o revisar o ajustar dependiendo de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, muy bueno. Sí, bueno, yo creo que muchos estamos muy confundidos, bueno, las personas que no están tan adentradas al ámbito del derecho y que no comprendemos un poquito las elecciones. Yo ahorita destaqué su experiencia en varios premios que ganó. No sé si podía explicarle a nuestra audiencia qué es una sentencia y qué hizo que los premios que usted ganó fueran reconocidos de esta manera, qué fue lo que hizo en su trabajo para que fueran tan destacadas y reconocidas. Bueno, una sentencia, hay dos tipos, de primera instancia y de segunda instancia, al menos aquí en el estado. La sentencia que dicta el juez, esa se llama sentencia de primera instancia, es la que es al final del procedimiento donde resuelven Ok. lo que estás pidiendo, hablando Ujú. así sin apegarnos a derecho, a lo que estás pidiendo y decide el juez si es procedente o no. Cuando esa sentencia no están ustedes de acuerdo, hay un recurso dentro de la ley que se llama recurso de apelación. Ujú. Cuando interpone el abogado o tú ese recurso de apelación, esa sentencia se va y se revisa con el juez, con el magistrado, perdón. Y el magistrado va a determinar si esa sentencia está apegada o no a derecho, ¿no? Va a revisar si todas las circunstancias que el abogado le diga que están mal hechas. ¿Sí? Eso es lo que hace un magistrado y esa es una sentencia, sería lo que es una sentencia de segunda instancia, donde el juez determina al final del procedimiento de segunda instancia si la sentencia que hizo el juez o el auto que dictó el juez está o no apegado a derecho. Entonces, esas son las sentencias que hacemos nosotros como magistrados o en segunda instancia. ¿Sí? Ahora, la sentencia que nosotros ganamos, que hicimos que ganara, pues, fue porque se dictó con todos los derechos humanos posibles, porque en ese había menores de edad, habían, bueno, por cuestiones legales no puedo decir nombres Sí. ni mucho menos, Ujú. ¿verdad? Pero había eh, grupos vulnerables, había causas de salud, había causas de pensión alimenticia, convivencias, entonces por eso es que tenía muchos derechos humanos que había que aplicarse al mismo tiempo, pero todos al caso concreto. Entonces se logró hacer de una manera congruente, efectiva, bien, para respetar todos los derechos tanto de los menores como de las partes, como de la señora, como del señor, como de los abuelos. Entonces pues se respetó todo al mismo tiempo, pero les digo, aplicando cada uno de los derechos humanos más la legislación local. Muy bien, entonces todos hablamos de derechos humanos y todos siempre sabemos de que yo tengo derechos humanos, tú tienes derechos humanos, pero el que una sentencia esté estructurada y que se prevea todos los derechos humanos que vienen en la Constitución, que vienen en tratados internacionales, vaya derechos humanos, en los cuales México es parte, no sé si le pudiera explicar a nuestra audiencia por qué es importante. Principalmente qué son los derechos humanos para que cuando salgan a votar entiendan la importancia que cuando tengan un caso, que ojalá que nunca lo tengan, pero cuando se presenten como usuarios en alguna instancia judicial familiar aquí en Chihuahua, porque es importante que cuando ellos o ellas reciban un resultado sea en base de derechos humanos, a grosso modo, y para que hay gente que no entiende el lenguaje jurídico. A grosso modo, son las garantías que te tienen que respetar para que tú tengas una resolución que te favorezca lo más que se pueda. Así, vamos a dejarlo así, en ese punto así, para que se entienda más o menos, ¿verdad? Que la gente que no está especializada en derecho, no mucho, pero son indispensables y obligatorios que lo hagan valer los juzgadores, ¿verdad? ¿Y qué tanto cambia la aplicación de una perspectiva de derechos humanos en una sentencia a una en el cual no se prevé los derechos humanos como perspectiva de género, infancias? Muchísimo, muchísimo, porque, o sea, los derechos humanos lo que tratan de hacer es quitar la desventaja, pues hablando, por sumo, quitar la desventaja que tenía la parte más fuerte o el más influyente o el más poderoso sobre la otra parte y trata de equilibrar esa situación a manera de que se logre la mejor resolución posible a favor del más débil o el necesitado o el que esté pidiendo justicia. ¿Sí me explico? Claro que sí. Entonces, a todas las personas que están viendo esta entrevista, es muy importante que en junio vayan a salir a votar y que entiendan que un juez o una jueza no es cualquier cosa, que se necesita especialización, que se necesita entender todas las aristas para comprender cómo está el contexto de las familias en Chihuahua y que en base a toda la experiencia, porque empezó como escribiente, proyectista y ya contender a un cargo tan importante con toda esta trayectoria y en base a todo lo que usted ha visto, ¿qué cambios haría en su... En el Poder Judicial. Bueno, primero que nada haría, o voy a hacer, si Dios me lo permite y ustedes me lo permiten, ¿verdad?
Primero que nada, humanizar y sensibilizar al Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Eso es indispensable porque se requiere, no en todas las áreas, pero en muchas sí, sobre todo en atención a las personas, en atención a que llegas tú con un problema, no sabes a dónde vas, a qué parte dirigirte, etcétera. Y aunque ahorita hay personas que a lo mejor se encargan de llevar y conducir, ni son suficientes, ni están preparadas para ello. Entonces, primero que nada es sensibilización del Poder Judicial, porque tiene que ser un nuevo Poder Judicial apegado a la gente, apegado que sienta a la gente que realmente lo están atendiendo, que realmente están al tanto de su caso, que realmente están ahí para ayudarles, no para perjudicarlos, sino para realmente ayudarles. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y en segunda parte, a lo mejor la justicia digital. ¿Por qué? Porque también hay mucho amontonadero en el Poder Judicial. O sea, se manejan tanto tipo de problemas y por tanta variedad de personas y situaciones que siempre es un poder judicial que está muy lleno. Pero no porque uno quiera, sino porque realmente existen esos problemas, porque los que se manejan ahí son problemas de la vida diaria. Ujú. Entonces están todos ahí y a lo mejor implementar la justicia digital a manera de que muchos trámites ya se puedan hacer vía digital, que eso sería excelente porque hay trámites que no requieren tanto procedimiento a lo mejor, que se puedan hacer más digitales. O sea, el caso es hacerlo apegado a la sociedad y que funcione de una mejor manera y más rápida, pero también que no sea engorroso ni costoso. Entonces, esa es la idea que es lo que quiero hacer yo con el Poder Judicial, para que sea un Poder Judicial que sea más eficiente, más apegado a las personas y sobre todo, le digo, que sea algo humano, que sienta la gente que de verdad se le va a ayudar. Por eso yo también les digo, si yo llego a quedar de magistrado, mi oficina siempre debe estar de puertas abiertas para las personas o abogados que vayan, porque el caso es que vamos a ser servidores públicos que van a ayudar a la gente y pues para eso vamos a estar, para ayudar a la gente, entonces, para que lo sepan también ustedes. Claro que sí. Y en base de todo esto que las personas, reiteramente, es muy difícil que nosotros comprendamos que es un procedimiento, que por qué se tarda a veces tanto, porque a Ujú. veces cuando las personas van nos llegan a tratar un poquito mal. ¿Por cuál es el impacto de salir a votar en estas próximas elecciones? ¿Cuál es el impacto para las personas? Es un impacto grandísimo, es una elección histórica, es una elección que nunca se ha hecho en México jamás, o sea, es algo, es un gran impacto, es increíble. ¿Por qué? Porque vas a cambiar al Poder Judicial, vas a cambiar a las personas que imparten justicia, a las personas que toman la decisión que de verdad afecta a la vida de las personas. Porque imagínate que tomes o no vayas a votar y quede una persona que no sepa ni siquiera de menores de edad y tengas tú un problema a lo mejor y que te quieran quitar a tus hijos. Y si es una persona que no resuelve o no sabe resolver o no tiene ni siquiera conocimiento, te los quita y ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a defender? Si la persona que te debe defender es una persona que no sabe resolver, pues no, o sea, tienes que hoy salir a votar y tener las personas más preparadas que se pueda en esos ámbitos judiciales, porque son problemas de los que nadie estamos exentos. Vaya, hasta por ejemplo, que no tengas el resto de tu vida pruebas, pero algún día vas a tener que pasar por un juicio sucesorio si se muere una persona y vas a recibir una herencia. O si no, Dios no quiere y atropellaste a alguien, bueno, vas a acabar en un juzgado penal. O sea, son situaciones que nadie estamos exentos. O sea, claro que va a pasar alguna situación. Qué mejor que tener una persona que sepa, que esté preparada, que esté dedicada a ello y que de verdad, por ejemplo, como yo, que tiene la convicción de realmente hacer justicia y ayudar a la gente. Eso es lo que debe de ser. No debemos de meter personas que nomás quieren estar ahí por estar. Sí, claro que ¿Mm? sí. Yo creo que soy fiel creyente de que se tiene que dejar toda esta estructura antigua que existía, donde existía muchísima preferencia por familiares, donde era muy Ujú. difícil poder, aunque tuvieras la preparación, aunque tuvieras los estudios, era casi imposible poder subir a un mejor espacio para poder mejorar inclusive el servicio que se les daba a los usuarios. En su opinión personal, ¿cómo considera que, por ejemplo, usted que es un perfil joven, pero que tiene la experiencia, que son más de 15 años, donde existe la preparación, cómo pudiera existir ese contraste de lo antiguo en el Poder Judicial a un perfiles nuevos, frescos y que quieren hacer más dinámico? Mira, primero que nada, dejar a toda la gente preparada. Y segundo, implementar nuevos sistemas, nuevas administraciones. Porque a lo mejor ahorita, si bien tenemos un poder judicial preparado, necesitamos un poder judicial preparado y más rápido. Les decía ahorita, pegado a la gente. Entonces, claro que se puede, hay varias áreas en las que se pueden modificar la administración del poder judicial. No podemos modificar los procedimientos, porque los procedimientos vienen en la ley y están apegados a tiempos y cuestiones de ley, pero sí se puede, por ejemplo, modificar la administración
para que se cumpla cabalmente con el término. En vez, o sea, por ejemplo, si te marca 3 días para resolver X o Y situación, que se resuelva exactamente en 3 días o de preferencia antes. Que no porque tengamos mucho trabajo o porque X o Y, que si bien en la ley contemplado que tienes tú más tiempo para hacerlo, precisamente por la saturación de los juzgados, o sea, que se haga en el tiempo previsto en el primer término, ¿sí me explico? O sea, si es 3 días, 3 días. Si es una semana, es una semana. Entonces, hay muchas áreas de mejora. Lo mismo en el Instituto de Justicia Alternativa, etcétera. O sea, sí hay manera de hacer, sí hay áreas que se pueden tocar para que sea algo más rápido, más eficiente y aparte conservar el talento o lo preparado del personal del Poder Judicial. O sea, sí, sí hay manera de hacerlo y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Que sea mucho mejor, un mejor Poder Judicial más apegado a la gente, igual de preparado o mejor, pero haciéndolo completamente eficiente. Excelente. Yo sí estoy a favor de la innovación, de la frescura, de poder resolver, vaya, ahora sí resolver. ¿Y qué le diría a las personas que lo están viendo el día de hoy y que digan, pero es que está muy joven o son ideas muy frescas? ¿Qué le diría a esas personas? Bueno, no estoy tan joven, ¿verdad? Tengo 38 años, parezco joven, pero les diría que salgan a votar. O sea, si realmente queremos hacer un cambio, si realmente queremos mejorar, si realmente queremos tener impartidores de justicia preparados, si queremos tener impartidores de justicia que, vaya la redundancia, impartan justicia, pero humana, con un sentido de justicia que sea el indicado fuerte, pero sin dañar a nadie. O sea, voten, salgan y voten, vayan, escojan a las mejores personas que ustedes consideren que son los mejores impartidores de justicia, infórmense antes de ir a votar. Van a ser unas elecciones en las que vas a poder llevar tu acordeón, por primera vez en la historia va a estar permitido. ¿Por qué? Porque son Ok. muchísimos candidatos, 856 en el estado, van a ser 305 puestos los que van a elegir, entre puestos federales, estatales, etcétera. Entonces, vayan, voten, elijan con cuidado y elijan el mejor perfil. Eso es lo que le digo a la gente, pero que no se queden en su casa, salgan a votar, tienen que salir a votar. Pues esta fue una entrevista de Difusión Chihuahua. Esperamos que conozcan más el perfil del maestro Javier Alberto Torres Pérez. Si gusta compartirnos sus redes sociales para conocer más acerca de su trayectoria y si tienen alguna duda acerca de qué hace un magistrado, por qué es importante salir a votar, por qué es importante un magistrado en materia familiar, si gusta compartirnos esta información. Sí, claro, mira, primero que nada, yo en la boleta electoral voy a estar Ujú. en la boleta color azul, en la boleta estatal color azul, número 12. Esa es, le repito, boleta azul número 12. Ese es para que voten por mí, si quieren Sí, votar le por mí. vamos a poner un pantallazo porque son muchas boletas. Son muchísimas boletas. Y mis redes sociales son Javier Torres CU, Ujú. tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estamos también, si quieren hacer alguna pregunta o alguna referencia, ahí estamos a la orden. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Lo que hace un magistrado familiar es en sí revisar el trabajo del juez familiar. ¿Qué es el trabajo del juez familiar? Pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, convivencias de los niños con los padres, adopciones, rectificaciones de actas, este, todo lo que son alimentos. Entonces claro, conveniente que tengan una persona que sepa, ¿verdad? No es lo mismo que te va a poner una pensión alimenticia una persona que tiene años de estudio, que sabe cómo hacer el examen para, vaya, equilibrar la pensión, a que te la ponga una pensión, una persona que no sabe cómo distribuir una pensión alimenticia para hijos, esposas, madres, etcétera. Por ejemplo, para las personas que sí es poquito, es muy complicado entender qué hace un juez, qué hace un magistrado, porque al final del día es el poder judicial. Si hay personas que allá afuera tienen algún problema, no sé si nos pudiera enumerar la clase de problemáticas que tiene que resolver un magistrado para que entiendan la importancia de tener una persona apta en este puesto. Pues es que las problemáticas que resuelve un magistrado es todo lo que hizo mal el juez, Ok. lo va a resolver el magistrado. Todo donde no se aplicó justicia como debe ser, lo va a resolver el magistrado. Todo donde no se aplicó la ley como debe de ser, lo va a resolver el magistrado. Entonces es de suma importancia porque si tú escoges a una persona como magistrado que no sepa, pues va a estar de acuerdo con el juez. ¿Por qué? Porque se va a evitar la pena de ponerse a leer o lo que sea, no va a decir, no, sí está bien. Pues no, o sea, lo que tiene que hacer un magistrado es ver el caso concreto, estudiar el caso concreto, ver si lo que le está diciendo el abogado, la parte donde está mala sentencia o la resolución que lo hizo el juez, revisar esa parte y de verdad ponerse a ver si está mal o no, o apegada a la ley o no está apegada a la ley, o si puedes equilibrarlo, porque si aplicas la suplencia de la queja, por ejemplo, si hay menores de edad, pues a lo mejor debe subir la pensión, o debe dar más convivencia a los hijos,
o debes de darle también a lo mejor pensión a la mamá de los niños, si no se le dio el juez. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Por eso es tan importante el trabajo del juez, porque después del magistrado, perdón, porque cuando acaba el magistrado es el que todavía revisa que esté bien hecho, y si no está bien hecho, lo hace y lo pule, y luego ya queda un producto final o sea, del juicio, de realmente apegado al caso concreto. ¿Se me explico? Por eso es tan importante la situación. Y platíquenos, candidato, ¿cómo vamos a salir a votar? ¿Cómo es la dinámica? Sí, claro, mira, estas votaciones van a ser completamente diferentes. No va a ser como lo hacíamos normalmente, que tú vas a la casilla electoral y tachas por el partido político, porque aquí no hay partidos políticos, somos personas, la mayoría somos juristas, no somos políticos, y las boletas electorales son completamente distintas. Aquí en las boletas electorales te van a aparecer, por ejemplo, en el caso de la mía, que es la boleta azul número 12. este, Vas a poder votar por 3 magistradas familiares y 2 magistrados familiares. O sea, en total en el estado de Chihuahua hay 5 salas familiares, que son las que se encargan de revisar todo el trabajo de los jueces familiares en el estado de Chihuahua. Entonces, en la boleta azul va a haber 5 recuadros en mero arriba. Entonces, para tú votar por una persona, vas a ver en la boleta su número y en el cuadrito tú lo vas a poner. Y esa va a ser la manera de votar. Entonces, sí es una manera de votar distinta, sí conviene estudiarla, inclusive en la plataforma del INE, no en la del INE, en la del INE hay un simulador para votar. Entonces, conviene que si ustedes quieren ir viendo cómo votar, pueden ir a esa plataforma y ahí ustedes pueden practicar cómo votar. No vienen los nombres hasta donde lo tengo yo revisado hasta ahorita, pero sí tú puedes votar y ver cómo se vota, cómo son las boletas, etcétera, etcétera. Pero son diferentes a lo que hemos hecho toda la vida. Excelente. ¿Algunas últimas palabras si quiera decirnos, maestro, sus redes sociales, cómo podemos encontrarlo para tener más información acerca de su trayectoria? Sí, mi trayectoria está en la plataforma Conócenes del Instituto Estatal Electoral. Mis redes sociales son Javier Torres CU, tanto en Instagram como Facebook. Y ahí vienen currículums, vienen videos, viene mi foto. Y si salen a votar y quieren votar por mí, es boleta azul número 12. Ahí les vamos a poner, porque son muchísimas boletas para que sepan identificar. Entonces, yo no sabía eso del simulador, la verdad es una información súper valiosa. Entonces, son 5 magistraturas para Chihuahua, ¿verdad? 5 familiares, sí. En total de las Ok. magistraturas que se van a votar van a ser 30, Ok. pero de esos 30 son 5 familiares. Les agradecemos poder ver esta entrevista. Les invitamos a seguir Difusión Chihuahua para conocer la trayectoria de las y los candidatos que nos van a representar en el Poder Judicial. Así que estén al pendiente de nuestras redes. Hasta luego.